Estamos aquí con el doctor Ángel Garzón y como prometimos, Angelito, estamos mostrándole a toda la comunidad en general de la gente que hace ejercicio, traer invitados especiales que conozcan de la materia y tratar de romper algunos mitos sobre el tema de entrenamiento, pero esta vez asociado a la parte hormonal, ya que tenemos a Ángel que es doctor en ginecología y obviamente entiende perfectamente todo lo que corresponde al sistema hormonal para que sea funcional pues todo esto, ¿no? Así que bienvenido, estamos aquí. Así es, Carlitos, gracias por esta oportunidad tan bonita. Tú siempre preocupado de aclarar las dudas de tus asesorados y del público en general y complementar el entrenamiento que nos das. ¿Por qué te invito el día de hoy, Angelito? Porque yo veo que tú eres constante en el entrenamiento, veo que eres disciplinado a la hora de cumplir tu entrenamiento, veo muchos colegas, amigos tuyos, que no son disciplinados y algunos de ellos inclusive no predican con ese ejemplo, a pesar de que ellos dedican su vida a cambiarla de otros, a sanarla de otros. Somos y tenemos claro que el entrenamiento de fuerza, el mover el cuerpo es parte fundamental de la salud, de la longevidad y bueno, todo lo que genera el bienestar inclusive emocional. Así es. Nosotros somos máquinas de movimiento, Carlitos. El día que dejamos de movernos envejecemos. Así es. Sí. Yo te traje aquí unas preguntas que obviamente van asociadas directamente a la parte del entrenamiento. Este material es increíble porque lo pueden aprovechar muchos entrenadores y personas que también están en el gimnasio que no entienden algunos procesos, ¿no? Vamos a ver, te pregunto aquí algo bien específico. Dice, ¿el sobreentrenamiento es realmente común o esto realmente está sobreestimado por algunos entrenadores? Y obviamente desde el punto de vista hormonal, sobre todo, quiero que entendamos esta situación. Mira, sí, es un problema muy, muy común. El sobreentrenamiento yo creo que está sobrevalorado, pero no por los entrenadores, sino en general. No entrenar más es hacer mejor. Al contrario, si nosotros nos sobreentrenamos o nos sobreentrenan, que ese es otro punto, ¿ya? Estamos generando lo contrario. En vez de generar músculo, vamos a quemar el poco músculo que estamos generando y caemos en lo contrario. ¿Okay? Nuestro cuerpo necesita descansar. La mayor cantidad de músculo, recuerda que generamos en el momento que descansamos. Cuando estamos entrenando rompemos fibras musculares y la reparación de esas fibras musculares es el músculo que luego vamos a tener que en crecimiento. Si sobreentrenamos, no tenemos sustrato energético para generar ese músculo, no tenemos el descanso suficiente para que las fibras musculares se vuelvan a restablecer y a adaptar a las nuevas condiciones que va a generar la sobrecarga progresiva de peso o de resistencia. Y ese es el problema. Y una alteración del sistema nervioso también, profunda. La fatiga muscular que te genera o la fatiga crónica que vas a tener es importantísima. Eso quiere decir que más no es mejor en el tema del gimnasio, ¿no? Para nada. Yo puedo ver en redes sociales muchos entrenadores inclusive que generan ese grado de fatiga extrema pensando que eso funciona. Y yo pongo el ejemplo, ya muchos de mis asesorados yo le he dicho, Angelito, te cuento como anécdota, tú quieres tocar el piano y quieres ser mejor en el piano, practícalo, repite constante en la mañana, en la tarde y en la noche, pero ahí es diferente. Ahí es diferente porque mientras más seas constante en esta actividad, seguramente te vuelves experto, pero en el entrenamiento de fuerza definitivamente no funciona así, lo que quiere decir que más descanso sería mucho mejor. Entonces, tomo tu misma analogía, ¿ya? Un pianista mientras más practique, más agilidad tiene sus dedos y su coordinación. Una persona mientras más se entrene, más rápido va a desarrollar su fuerza, su resistencia, su volumen. Pero eso no significa de que siempre voy a entrenar al fallo. Eso es algo importantísimo. Y es lo que estábamos hablando hace un momento. Es importantísimo las fases de descarga. Correcto. No dejas de entrenar. ¿Qué es? Pero lo que haces es entrenar tu misma rutina, pero no con el mismo peso de siempre. Correcto. Sino con la mitad, una intensidad más baja, ¿no? Exactamente. De tal manera que tú sigues entrenando, pero tu cuerpo está en fase relax. Ok. Me estoy relajando, estoy tranquilo, no elevo mi cortisol, no canso mi sistema muscular y cuando vaya a mi casa a dormir también voy a dormir bien. El hecho de que una persona siempre entrene el fallo no es que en la casa van a dormir perfectos, al contrario, son los asesorados o son mis pacientes que sé que no van a descansar bien
porque su cuerpo está fatigado. Correcto. Y fatiga no es igual a dormir bien. Muy bien. Eso quiere decir entonces que yo como entrenador siempre recomiendo que no todas las series las manejemos al fallo. Exactamente. Manejemos series dejando repeticiones en reserva, trabajando la aproximación de la manera correcta y aplicar la descarga en un tiempo determinado, porque sí o sí vamos a generar una fatiga periférica y una fatiga generalizada alterando el sistema nervioso. Así es, Te tengo otra pregunta interesante. Dice así: el exceso de cardio, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque es súper común. Veo muchas personas que quieren perder peso. No entienden que perder peso a veces no es la función, sino evaluar bien la composición corporal y enfocarnos en que perdamos grasa corporal, sin el enfoque de perder peso. Pero veo mucha gente en esto. El exceso de cardio sigue siendo uno de los principales errores que afectan el sistema hormonal. Pregunta importante. Como en el sistema endocrino, ¿cómo funciona eso? A ver, el cardio en exceso. El cardio en exceso es un problema que creo que venimos acarreando ya décadas. Porque antes los doctores te decían que corras, que camines. Nunca te decían vaya a hacer pesas. Se demostró la evidencia que activa la sarcopenia también. El caminar en personas de tercera edad. Lo que les digo yo a mis pacientes, el mejor seguro de vida que puedes contratar o conseguir es generar músculo. Muy bien. Es que después de los 40 años no hago músculo, doctor, y por eso mejor hago cardio. No, tú vas a hacer músculo siempre que tú le fuerces a tu organismo a generar ese estímulo. ¿De acuerdo? Entonces, el generar músculo es lo mejor que vas a hacer para tener una vida a futuro decente, una vejez decente. El caminar es bueno, sí, ok, pero no es la gran maravilla. El caminar lo que hace es consumir calorías que podrías utilizarlas para generar músculo. Lo que pasa es que no hay un estímulo muscular. Es que no hay. Tienes articulaciones débiles, tienes un músculo débil. Por eso las personas que trotan sin tener nada contra los runners y con nada. Cada quien su actividad, pero a la larga tienen problemas de rodillas, de cadera, ya, porque la masa que sostienen muscular es muy, muy cortica. Entonces estamos estimulando otro tipo de fibras que no son la de generar hipertrofia. Y con muchas veces, y la gran mayoría, no con un entrenamiento adecuado. Entonces, la lesión constante de las articulaciones y la sobrecarga de peso es grande. Una persona debe entender que para perder grasa, para perder peso, ¿ya? Tiene que perder peso grasa, no peso músculo. Correcto. Es que, doctor, estoy feliz porque no estoy comiendo ya las noches y he bajado 2 kilos. Sí, ¿por qué estás feliz? Porque bajaste de peso, claro. Lo más seguro es que bajaste músculo, no grasa. Cualquier proceso efectivo tiene que ser generar que sea sostenible, mantenido, que puedas mantener todos los días generarlo. ¿Ya? Si tú dejas de comer, entonces ya deja de ser sostenible y simplemente no. Y eso es algo que yo trato de que entiendan a mis pacientes, a mis amigas, mis amigos aquí, y que me entendió mi hijo. Tú eres testigo de eso. No están en dieta. Las dietas no sirven. La persona tiene que aprender a comer bien, aprender que se come grasita, proteína, los carbohidratos en cierto tiempo, no en todo el momento. Hay que descansar. No siempre el levantar más peso te genera mayor beneficio a tu organismo. Tu cuerpo tiene que estar preparado también para ello. Así es, y eso es progresivo. En el combustible correcto, el carbohidrato necesario, la grasa necesaria, activador hormonal, entre otras cosas. Entonces, en fin, el cardio activa o desactiva o daña el sistema hormonal si lo hacemos en exceso. Es que si tú haces cardio en exceso, lo que vas a hacer es eliminar consumo de nutrientes importantísimos para la generación de estas hormonas, principalmente las grasas. Correcto. ¿Ok? Entonces son personas que bajan mucho de peso, sí, porque necesitan estar livianitas para sus competencias, pero su colesterol es bajísimo. Y la base de formación de las hormonas sexuales principalmente es el colesterol. Es la grasa, correcto. ¿Okay? Por eso es que pacientes que llegan con amenorrea es el no tener menstruaciones y varios pérdida del ciclo menstrual. Por al menos un ciclo que no se presentó. Pacientes con amenorrea, gimnastas de élite, deportistas de élite, el problema no es un fallo hormonal primario, sino es que no tiene el sustrato específico para formar esas hormonas. Entonces son pacientes que no tienen su menstruación con ese detalle. Y en base a eso no van a tener luego una formación folicular adecuada para que luego puedan tener su familia. Son pacientes que llegan a la consulta porque no pueden embarazarse. Y lo difícil no es empezar un ciclo de fertilidad o manejar su problema de fertilidad. ¿Cuál es? Es que no entienden que necesitan comer grasa, dejar de hacer cardio en demasía
para generar una producción hormonal normal. Si tenemos a alguien que nos está escuchando en este momento y desea hacer crecer su núcleo familiar y no ha podido, lo más seguro es que sea un tema hormonal. Seguramente. Lo más seguro es que es algo hormonal y metabólico. Si no estás pudiendo ser padre o estás haciendo ser madre, tienes que buscar un experto como Ángel que te ayude en ese análisis para que puedas lograrlo, porque seguramente algo está sucediendo con tu nutrición, con tu descanso, tu mal entrenamiento, porque todo es holístico, definitivamente. Tengo una pregunta que es muy puntual. Muchos entrenadores no lo toman en cuenta. Aquí en la práctica, con los entrenadores de acá, yo trato de colocarlo en práctica cuando tenemos a mujeres específicamente con un poco más de disciplina de lo habitual. Respetan su plan, entrenan de una manera un poco más corriente. Pregunta: ¿qué tan común es ver mujeres que entrenan fuerte, pero presentan alteraciones del ciclo hormonal en el enfoque menstrual? Okay. ¿Qué tan común? Primero que nada, esa parte. Mujeres, bueno, de por sí las para mujeres... ser puntual con esa parte, ¿no? Las mujeres yo creo que entrenan más fuerte que los varones. O sea, tienen un umbral pues más alto. Tienen una fuerza que es espectacular, es impresionante. Pero vamos a lo que hablamos. Cuando hay un sobreentrenamiento, van a depletar las sustancias basales para formar hormonas de buena calidad. Okay. ¿Ya? Es que tenemos que separar las cosas. Si tenemos mujeres en el gimnasio que entrenan duro, pero tienen una buena guía nutricional y tienen claro que ejercicio, alimentación y descanso van de la mano, no van a llegar a tener un desequilibrio hormonal que les quite su menstruación o les altere hormonalmente. Ojo, veo muchas mujeres entrenando duro. Sí. Entrenando, que las veo en la sala de musculación, en la prensa, en la sentadilla, disciplinadas en el entreno, pero me acerco y les pregunto: ¿cómo estuvo tu nutrición pre-workout? Sí. No hice comida. Mira. ¿Y qué tienes preparado para después del entrenamiento? No, me voy a comer un yogurt, me voy a comer un huevo. O no sé qué voy a comer, me voy a comer un pan con queso. Entonces, ahí alteramos el sistema hormonal, ¿sí o no? Mira, una persona me decía en la mañana: estoy feliz porque he bajado de peso. Sí, y bajó de peso. ¿Y qué vas a desayunar hoy? Chochitos con tostado. Ok. Digo, pero ¿y qué más? No, nada más. Carbohidrato, absorción rápida, pico de insulina. Exactamente. Muy bien. Entonces digo, no. A ver, si tú estás bajando de peso porque estás haciendo más ejercicio de lo que estabas haciendo, porque estás recuperando tu hábito de ejercicio que tenías antes, yo le tomo como que estás en tu fase de secado, ¿verdad? En tu fase de definir. Okay. Ya, ahí sí se cumple lo que las chicas quieren, definir. Tú tienes que definir músculo. Si tú no tienes músculo, no tienes nada que definir. Nunca vamos a lograr una lipólisis. Nunca vamos a lograr que la grasa sea tu fuente de energía, la grasa parietal, si no tenemos un sistema hormonal regularizado. Si tenemos picos de insulina alterados constantemente. Entonces, ¿qué le dije a esta chica? Tienes que comer huevo en tu desayuno, tienes que comer carne, tienes que comer pollo, proteína, grasa. Porque de esa manera vas a cuidar que el músculo que estás generando no se consuma. Correcto. Sí, si tú estás en ayuno, estás consumiendo carbohidratos, aunque sea una buena mezcla, el chocho y la proteína y el tostado, pero un desayuno solamente chocho y tostado no es buen desayuno. Correcto. ¿Ya? Entonces, falta el reparador principal, falta el aminoácido, falta la leucina principal, que es reparadora, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Ahora, tomando en cuenta este punto, que me parece súper importante y es una lección para las chicas que entrenan duro, entrenadores deben tomar en cuenta el momento del ciclo menstrual para hacer las prescripciones adecuadas según su entrenamiento. Fase lútea, ciclo menstrual como tal. Sin duda alguna, Carlitos. Proceso ovulatorio me parece súper interesante. Eso es algo importantísimo y eso deberían, como base, todos los entrenamientos, los entrenadores tener conocimiento básico de esto. Pero hay un problema. También he tenido personas o chicas que asesoro que ni siquiera saben en qué momento de su ciclo menstrual se encuentran. Y yo en el entendimiento quisiera en ese momento activar la lipólisis reduciendo carbohidratos, por ejemplo, en el ciclo menstrual. O quiero aumentar los carbohidratos y hacer un entrenamiento un poco más intenso, con más carga en el proceso ovulatorio. Por eso es importante que el entrenador sepa de qué está hablando. Y sí, hay chicas, y me pasa en la consulta ginecológica, van las chicas y les pregunto: ¿tu última menstruación cuándo fue? No sé. Grave. Situación grave. Creo que fue hace 2 semanas. Digo, espérate, el creo o el supongo o el espero no me sirven. Lleva un diario o bájate una aplicación. Y hay aplicaciones que lo hacen, ¿no? Y mira, entonces claro, que ya cuando tiene un poco más de orden, y aunque no lo tengan, el entrenador sí sabe
¿Cuándo fue? A ver, ¿cuándo fue tu última menstruación? Te voy a explicar cómo es esto. Fue el 5 de marzo. Ok, mira, del 5 de marzo fue tu primer día, o sea, manchaste ese día. Es algo que deben tener claro entrenadores y pacientes. El primer día del ciclo no es cuando tienen un sangrado fuerte. No es la sangre roja que está sangre y manchas 1, 2, 3 toallas. Es el sangrado que cae 2, 3 gotitas o ven en su panty una franjita, cafecita. Cuando manchas, ese es tu primer día. Entonces, a partir de ahí contamos lo que es fase proliferativa, fase lútea, después de la ovulación y lo que viene la menstruación posterior. Y cada fase es el momento donde estamos la molestia abdominal, donde hay retención de líquido. Cuando tú empiezas... ¿Se activa cortisol en ese momento? No tanto. A ver, si es que tienes un dolor, tu cortisol se eleva. Porque acuérdate que es causa del dolor. Es secundario al dolor. Muy bien. ¿Ya? Recuerda que lo que te digo siempre, el cortisol nos pone en modo batalla, en modo supervivencia. Entonces, si es que la chica tiene dolor, obviamente su cuerpo va a estar estresado y este estrés nos va a subir el cortisol y por ende sube la insulina y tanta cosa. Ahora, es importante eso conocer. Si una chica está menstruando, lo que menos va a querer es tener carga de peso. Entonces, una rutina suavita está bien. Termina su menstruación y su fase estrogénica se dispara. Entonces, ahí es donde vamos a cargar más peso, más resistencia, la concéntrica mucho más mantenida. Aumentar la intensidad. Le sacamos, aumentar la intensidad. Vulgarmente, le sacamos el aire a esa guagua esos días. ¿Ya? Llega el día 14 de su ciclo, empieza a ovular. Ojo con esta información, es súper importante. Empieza a ovular, entonces ya su energía va dispuesta a otro lado. Porque iba a empezar también a haber fluctuaciones y va a empezar a subir la progesterona. Entonces vamos a bajar carga. No vamos a hacer entrenamientos con poco peso, pero vamos a mantener las concéntricas bien mantenidas. La negativa en los ejercicios es importantísimo. Muy bien. ¿Sí? Y vamos a generar conciencia de lo importante que es en ese periodo. Más tensión mecánica, generar más estrés metabólico. Y el descanso. ¿Ya? Enfocar en ese periodo, en ese espacio del periodo menstrual, el descanso es importantísimo. ¿Sí? En la fase estrogénica, dale, hay que descansar, sí, pero no tengo tanto problema. Pero entre series... Cuando dice fase estrogénica, hablamos del proceso ovulatorio. Los primeros 14 días. ¿Sí? Los siguientes 14 días vamos a hacer entre series un poquito más de descanso. ¿Ya? Vamos a variar un poquito más el peso, vamos a bajar un poquito el peso, pero no le vamos a quitar completamente. Tomemos en cuenta que en esos días que ya estuvo por ovular o ya ovuló, ¿sí? Normalmente el líquido folicular, el folículo es una bombita de agua que crece en el ovario y ahí está el óvulo. Cuando el óvulo sale rompiendo el ovario, ¿sí? Es una rotura microscópica del ovario y sale ese líquido folicular y ese líquido folicular cae al peritoneo, que es una telita que cubre la pelvis, los intestinos, y le irrita al peritoneo ese líquido o esa sangrecita que cae. ¿Eso qué causa? Y son los cólicos que tienen las chicas el día 14. Es más, yo tengo pacientes que te dicen, Ángel, ayer ovulé porque me duele aquí y sí, me molesta todavía. Entonces, si está con dolor y le pones a entrenar como días anteriores, no jala, no aguanta. Y se te pone mal genio aquí. Y va mal genio a la casa. Correcto. Y se pelea con el que está manejando al lado. Y este no es la idea. Este tema puede ser susceptible si no manejamos un grado de profesionalismo. Si ustedes que nos están escuchando, entrenadores, no tienen ese grado de profesionalismo, esto puede generar susceptibilidad en una paciente. Inclusive, si nos vamos al tema un poco más allá, en el tema de inclusión del matrimonio, si no tienes el grado de profesionalismo para poder preguntar esto a una de tus clientas en la sala de musculación, esto puede malinterpretarse también. Pero sí o sí, yo les invito a todas estas asesoradas también que pregunten esto con su entrenador. Su entrenador tiene sí o sí que conocer esta información, porque estamos hablando de todos los procesos hormonales que tiene una mujer, la cual en su nutrición y en su entrenamiento va a generar muchísimo más resultados. Mira, sería importante. Es un tema complicado, es un tema delicado, totalmente. Pero sí sería importante de que las chicas que vienen todos los días a hacer ejercicio le digan a su entrenador o a la persona que les está controlando sus ejercicios, que le digan con confianza: mira, empecé a menstruar tal día, hoy estoy en mi día 10, ¿qué será bueno hacer? Ángel, ¿qué pasa si esa chica le dice eso al entrenador y el entrenador le da una respuesta de
desde su ignorancia, o porque hay muchos entrenadores que no entienden. Es que y no ese es el saben, problema. ¿qué debe hacer esta señorita? ¿Debe retirarse? ¿Debe enseñarle? Busca otro gimnasio. Yo le bloqueo el WhatsApp. Busca otro gimnasio que sepa esto. Que esto es que, como te importante. digo, esto es algo básico que deberíamos saber todas las personas que hacemos ejercicio. Correcto. Sí, todos Me los encanta este entrenadores tema, me encanta. deberían saber eso como base. Así es. ¿Ya? Muchas chicas no se van a acercar por vergüenza, porque hay una vergüenza absurda con la menstruación. Pero muchas sí van a decirte, oye, yo estoy en mi día 14, yo estoy ovulando. No, si tú eres un Entonces, entrenador y tú ¿qué tienes una... necesito yo para el día de hoy hacer? ¿Qué rutina me recomiendas para el día de hoy? Claro. Entonces ese rato el entrenador, estar piola. Y ese rato decirme, estás en día 14, entonces vamos a hacer esto. Y como recuperación en tu casa vas a llegar a comerte esto. Correcto. Y quiero que duermas tantas horas y te vas a hidratar con tanto líquido. Y mañana vamos a hacer un ciclo de esto. O sea, ya le va programando. Si eres un buen entrenador, deberías armar una periodización. Con cada una. Y una periodización que debe ser corta. Las periodizaciones están diseñadas con mesociclos, con meses o años, pero no funciona así porque todo es variable. Proceso emocional, proceso menstrual, cambios en el estado de ánimo. Entonces, esa periodización por lo menos de una semana o 2 semanas, tomando en consideración. Es tan importante esto, lo que tú dices, pero lo más importante es entender que esto es con cada paciente. Como todo, en una mujer es individualizado, ¿sí? Y el ciclo que la sugerencia que le hiciste en este mes, posiblemente no es la misma que vas a usar el siguiente mes. Totalmente. Porque el siguiente mes, aunque sea la misma Juanita, es Juanita, pero en octubre. La Juanita de octubre es distinta a la Juanita de agosto y es distinta a la Juanita de enero. Y te cuento que en el fisicoculturismo, que es más extremo, donde se usan productos anabólicos, se usan termogénicos, se usan quemadores de grasa, se usa inclusive procesos para la tiroides, también es igual. Sí. Todo varía. Yo he competido algunas veces y todas mis preparaciones han sido diferentes, todas, en la nutrición, en el entrenamiento, y todas han tenido un resultado óptimo, pero con procesos distintos. ¿Ya? Sí. Angelito, tenía una última pregunta, pero el podcast ya se nos hace demasiado largo, pero si me permites, quiero invitarte nuevamente, porque mi última pregunta era sobre el uso de anabólicos, era sobre la testosterona en los hombres, porque también es un punto que debemos analizar, ya que tenemos muchos clientes, muchos pacientes. Yo sé que no es tu especialidad, pero lo entiendes perfectamente, porque veo muchas personas que visualmente en la sala de musculación se ven con deficiencia de esta hormona. Pero también veo excesos o utilización del anabólico sin necesidad y sin criterio. Así es. A ver, sí, no es mi especialidad en sí, pero tome en cuenta, Carlitos, que yo estoy metido en el mundo del fisicoculturismo y del ejercicio en general desde que soy guagua, desde que tenía 14 años empecé a hacer artes marciales. Y en mi profesión yo conozco mucho de la función hormonal masculina porque la fertilidad es de dos. Correcto. La fertilidad no es solamente de la mujer, es también del hombre. Y tengo pacientes con alteraciones hormonales que podemos corregirlas hormonalmente y no siempre nos lleva eso a un in vitro. ¿Sí? Una pareja infértil no es siempre in vitro. Y sí, mira, el uso de anabólicos sin criterios es un problema grandísimo. Y es común, y es frecuente, porque masivo. Un ciclo bien hecho es maravilloso porque te despierta la testosterona, te genera musculación, creces en volumen, creces en fuerza. Pero más importante que el ciclo es llevar un buen post-ciclo que normalmente no se hace. ¿Sí? ¿Qué es el post-ciclo? Recuerda que es devolverle la función, despertarle al testículo que estuvo dormido durante el tiempo que usaste anabólicos para que no tengas repercusiones posteriores. Sin embargo, eso es súper debatible, ¿verdad? Eso es súper debatible. La edad que tengas, si tienes una persona de tercera edad, que es lo indicado, ¿no? ¿Se usa de manera recreativa o se usa para generar salud y bienestar? Si tienes una persona de tercera edad, 60 años, me invento, 65, 70 años, que tiene la deficiencia, lo correcto sería pues utilizarla. Sí. Pero eso lo vamos a tener en nuestro próximo podcast. Vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin tabú, a calzón quitado, como dice, sobre este tema. Así que déjanos acá en los comentarios qué te gustaría saber sobre este tema de la testosterona y el uso correcto de cómo utilizarlo con el experto acá en la materia. Y bueno, con este humilde servidor que ya pues son como 20 años ya en esto del manejo de gimnasio, el manejo de cambiar vidas de una manera muy auténtica. Así que déjanos en los comentarios qué te pareció este podcast y qué preguntas harías con ese tema pues que vamos a hablar en la próxima sesión. Perfecto.